Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper cómodos con su bebida favorita a mano, porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y especulaciones que sinceramente nos ha tenido al borde del asiento. Hoy, como ya saben, vamos a desmenuzar un tema que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente entre los fervientes seguidores de una pareja que, seamos honestos, marcó un antes y un después en la historia de los romances televisivos y sobre todo, en nuestros corazones. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar una noticia que para muchos es como una auténtica bomba atómica, la bomba 25 de mayo Hande y Kerem. Sí, lo han adivinado, hablamos ni más ni menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles más jugosos, quiero recordarles a todos, especialmente a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más picantes, análisis exhaustivos y teorías conspirativas dignas de Hollywood sobre todo lo que acontece en el fascinante universo del entretenimiento, y lo más importante, lo hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se les escape ni un solo vídeo, porque aquí la diversión y el chisme nunca terminan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les comentaba al principio, la noticia que vamos a analizar hoy ha sacudido las redes sociales como un terremoto y ha inundado los medios de comunicación con titulares y portadas que no dejan indiferente a nadie. Después de su romance de ensueño en la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero, y sobre todo, fuera de ella, Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidaron como una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del panorama internacional. Su química era tan palpable que casi podíamos tocarla, sus miradas transmitían un lenguaje universal que no necesitaba traducción, y sus fanáticos, los orgullosos y apasionados Anker, estaban completa y absolutamente enamorados de su amor, de su complicidad, de su autenticidad. Pero como suele suceder en la vida, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que empieza tiene un final feliz. Lamentablemente y para desilusión de millones de corazones rotos, su relación llegó a su fin, dejando un vacío inmenso en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, el amor incondicional que los Anker les profesan aún no se ha extinguido, y a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus proyectos profesionales y explorando nuevos horizontes personales, siempre, absolutamente siempre existe esa chispa de esperanza, ese rayito de luz al final del túnel que alimenta la fantasía de una reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor. Y es precisamente esa esperanza, esa fe ciega en el destino, la que se ha encendido con más fuerza que nunca en los últimos días, gracias a una serie de pistas, rumores, coincidencias y señales divinas que han alimentado la teoría de que algo muy importante podría estar pasando entre Hande y Kerem en este preciso instante. Aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la misteriosa y enigmática bomba 25 de mayo. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, al parecer, el 25 de mayo ha adquirido un significado especial, casi místico, para los fanáticos de Anker. Algunos, los más optimistas y soñadores, aseguran que en esa fecha tan señalada podría haber un anuncio importante, una revelación impactante relacionada con la pareja. Otros, los más cautelosos y realistas, prefieren no ilusionarse demasiado, para evitar una posible decepción, pero reconocen, con un brillo en los ojos, que hay demasiadas señales, demasiadas coincidencias extrañas que apuntan en esa dirección. ¿Y cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas pistas que han desatado la locura colectiva? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde vamos a necesitar toda nuestra capacidad de análisis y deducción. Para empezar, varios usuarios de redes sociales, verdaderos detectives digitales, han notado que Hande y Kerem han estado interactuando de forma sutil, casi imperceptible, pero altamente significativa en sus cuentas oficiales de Instagram. Likes estratégicos en publicaciones que parecen tener un significado oculto, comentarios ambiguos que dejan volar la imaginación, y hasta el uso de emojis que antes eran característicos de su relación, esos pequeños símbolos que se convirtieron en un código secreto entre ellos, han desatado la locura, la histeria y la euforia entre los Anker. Además, y esto es aún más intrigante, se han filtrado imágenes y vídeos de Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque, ojo, no necesariamente juntos. Algunos afirman haberlos visto en el mismo restaurante de lujo disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas, aunque en mesas separadas, claro. Otros aseguran haberlos coincidido en el mismo gimnasio exclusivo, sudando la gota gorda mientras mantenían una distancia prudencial.
Y otros, los más afortunados y observadores, incluso aseguran haberlos visto en el mismo país, disfrutando de unas merecidas vacaciones en destinos paradisíacos nuevamente sin interactuar directamente. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Casualidad? Puede ser. ¿Destino? ¿Quién sabe? Lo cierto es que estas coincidencias, estas apariciones simultáneas en los mismos lugares, han sido interpretadas por muchos como una prueba irrefutable de que Hande y Kerem están tratando de reconectar, de pasar tiempo juntos lejos de las cámaras y los flashes, de revivir viejos recuerdos y de explorar la posibilidad de un futuro juntos. Pero eso no es todo, ni mucho menos. También han surgido rumores, cada vez más insistentes, sobre un posible proyecto profesional que uniría a Hande y Kerem una vez más, devolviéndolos a la pantalla chica, o grande, y permitiéndonos disfrutar de su química inigualable. Se habla de una nueva serie de televisión que promete ser un éxito rotundo, de una película romántica que nos hará suspirar y derramar lágrimas de emoción, o incluso de una campaña publicitaria de una marca de renombre en la que ambos serían los protagonistas indiscutibles. Si esto fuera cierto, si estos rumores se convirtieran en realidad, sería una oportunidad perfecta para que Hande y Kerem revivieran la magia que los unió en el pasado, tanto dentro como fuera de la pantalla, y para que nos demostraran que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Claro, y aquí es donde debemos poner los pies en la tierra, hay que tomar todos estos rumores con pinzas, con una pizca de escepticismo y con mucha precaución. Como bien sabemos, el mundo del espectáculo es un hervidero de informaciones falsas, exageraciones desmedidas y noticias inventadas que solo buscan generar polémica y alimentar el morbo del público. No podemos dar nada por sentado, no podemos creer todo lo que leemos en Internet, hasta que haya una confirmación oficial, una declaración pública y contundente por parte de Hande y Kerem o de sus representantes. Sin embargo, y a pesar de todo el escepticismo del mundo, es innegable que la bomba 25 de mayo ha generado una gran expectativa, ha reavivado la llama de la esperanza entre los fanáticos de Anker y ha puesto de manifiesto el poder del amor y la nostalgia en el mundo del entretenimiento. Personalmente, y aquí les doy mi opinión sincera y sin filtros, creo que hay razones para ser optimistas, para creer en la posibilidad de una reconciliación. Hande y Kerem demostraron tener una conexión muy especial, una química que trascendía la pantalla y que llegaba directamente al corazón del público. Es cierto que su relación terminó, que tomaron caminos separados y que decidieron seguir adelante con sus vidas, pero eso no significa que no puedan volver a intentarlo, que no puedan darse una segunda oportunidad. A veces el tiempo separados puede ayudar a las personas a madurar, a reflexionar sobre sus errores, a valorar lo que realmente importa y a darse cuenta de que el amor verdadero es un tesoro que vale la pena conservar. Además, Hande y Kerem son dos profesionales muy talentosos y dedicados a su trabajo, dos artistas que se entregan por completo a sus proyectos y que siempre buscan la excelencia. Si existe la posibilidad de que colaboren en un nuevo proyecto, estoy seguro de que lo harían con el máximo compromiso y profesionalismo, dejando de lado sus diferencias personales y enfocándose en el éxito del proyecto. Y quién sabe, tal vez esa colaboración, esa convivencia en el set de grabación, les dé la oportunidad de redescubrir el amor que los unió en el pasado, de recordar los momentos felices que compartieron y de construir un futuro juntos. Por supuesto, y para ser justos, también hay que ser realistas y reconocer que la reconciliación entre Hande y Kerem no es algo que dependa de nosotros, los fanáticos. Es una decisión que solo ellos pueden tomar, una elección personal que nadie puede influenciar. Lo único que podemos hacer, como seguidores leales y respetuosos, es apoyar sus carreras, admirar su talento, respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, sin importar lo que el futuro les depare. Pero eso no impide que podamos soñar, que podamos ilusionarnos con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, que podamos creer en los finales felices. Después de todo, ¿quién no quiere creer en los cuentos de hadas? ¿Quién no anhela ver a su pareja favorita reunida y feliz para siempre? Y si la bomba 25 de mayo resulta ser una confirmación de que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad, de que están dispuestos a luchar por su amor, sería una noticia maravillosa para todos los que amamos su historia, para todos los que creímos en su magia y para todos los que soñamos con un reencuentro épico. Así que, mis queridos amigos, estemos atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación y a cualquier señal que nos indique que algo grande está por suceder. La bomba 25 de mayo podría explotar en cualquier momento y revelarnos el secreto mejor guardado de Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Y si al final no pasa nada, si todo queda en simples rumores y especulaciones, bueno, al menos nos habremos divertido un rato especulando, soñando y alimentando nuestra esperanza de ver a nuestros ídolos juntos de nuevo. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero recordarles que esta es solo nuestra opinión, nuestra interpretación de los hechos. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Qué significaría para ustedes si eso sucediera? ¿Qué harían si se confirmara la bomba 25 de mayo? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión, queremos conocer sus teorías y queremos compartir sus emociones. En resumen, la bomba 25 de mayo Ande y Kerem es un rumor que ha encendido la esperanza de los fanáticos, alimentado por interacciones sutiles en redes sociales, coincidencias en lugares públicos y especulaciones sobre un posible proyecto profesional juntos. Aunque debemos ser cautelosos y esperar confirmación oficial, la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem sigue viva, generando ilusión y debate entre sus seguidores. Es una situación que nos recuerda el poder del amor y la nostalgia en el mundo del espectáculo, y que nos demuestra que a veces, los sueños pueden hacerse realidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad aprecio mucho su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció toda esta noticia. ¿Creen que hay algo de cierto en todo esto? ¿Son Tea Manquera hasta la médula? ¿Qué opinan del 25 de mayo? Quiero leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor.